linfocito T, que es el CD8, ¿no es cierto?, el citotóxico, cuya función es principalmente antiviral y antineoplásico, porque a la larga de las mesenquimopatías propiamente tal, el tema es bastante parecido, o sea, hay una disregulación inmunológica, tiene que ver algunos daños celulares que en el caso del lupus eritematoso se le ha atribuido más la responsabilidad a la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Eso produce mayor apoptosis, mientras más radiación ultravioleta, más apoptosis, más exposición de autoantígenos y eso genera, ¿no es cierto?, la posibilidad de más riesgo de autoinmunidad. Estas son manifestaciones morfológicas con daño del vaso sanguíneo. Hay lo que les contaba yo, esta degeneración fibrinoide, es decir, acá lo que hay es un daño vascular de la pared y por lo tanto lo más probable es que el mecanismo inmunológico, eso también es bueno que leyendo de nuevo el PPT y todo les quede claro, asociar el mecanismo tipo 3, complejo inmune circulante, a una patología que daña los vasos sanguíneos y que en global se llama vasculitis. Acá estamos hablando del lupus eritematoso sistémico y pasa lo que les decía yo, que no hay un solo mecanismo que explique todo el daño en el lupus. En el lupus hay daño por complejos inmunes circulantes, hay también autoanticuerpos dirigidos contra estructuras específicas, que serían el mecanismo tipo 2. Hay mucho daño por mecanismo tipo 4, es decir, estos linfocitos que se sensibilizan, ¿no es cierto?, a estructuras propias, y eso repercute en muchos tejidos. El lupus ya vimos que es una enfermedad absolutamente multisistémica. A nivel de pulmón produce una inflamación. Todo esto azul son células inflamatorias. Prácticamente los espacios aéreos que van quedando son mínimos. Hay mucha fibrosis. Lo más probable es que este sea un paciente que va directo a la fibrosis pulmonar. Tiene manifestaciones cutáneas que también normalmente se manifiestan por inflamación que se ve ahí en la dermis, debajo de la epidermis. El lupus tiene varias formas cutáneas, eso no lo vamos a ver ahora, pero tiene varias formas de manifestarse. Esa es una de ellas. Evidentemente no vamos a hablar nada de tratamiento ni nada, porque eso no corresponde todavía. Lupus eritematoso sistémico es probablemente la mesenquimopatía más frecuente. No es frecuente, pero es de las mesenquimopatías la más frecuente. La dermatomiositis es una enfermedad rara, que de hecho es engañosa porque, como su nombre lo dice, es una patología que afecta la piel y también el músculo. La manera que tiene de afectar el músculo es que la persona va perdiendo fuerza. Y te cuenta que cada vez le cuesta más pararse de la silla. Pucha, doctor, trato de sacar una cosa del closet acá arriba y no me da la fuerza para levantar el brazo, ni menos para sostener un paquete grande, qué sé yo. Entonces, a estos pacientes se les suele confundir con otras patologías musculares, que incluso pueden ser tipo esclerosis lateral amiotrófica, o, bueno, raro el síndrome de Guillain-Barré también. Y no, acá también el origen es autoinmune. ¿Pero este tiene anticuerpos específicos como para detectarlo? Tiene anticuerpos específicos, por lo tanto, lo que pasa es que el tema de los anticuerpos también es una joda. Ella se está refiriendo a los exámenes que se pueden tomar, exámenes de sangre. Lo que pasa es que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes vamos a encontrar anticuerpos antinucleares. Ese es el examen que vamos a tomar por norma para saber si una persona tiene un ambiente autoinmune. De hecho, no solo en dermatología, en muchas otras especialidades, cuando el médico dice, no, aquí, no sé, me huele a que hay algo autoinmune, el primer examen que tú pides se llama anticuerpos antinucleares, porque en realidad es un examen muy general que pesquisa autoanticuerpos.
no tan específicos, pero sí pesquisa que hay autoinmunidad. Después de eso, si tú dices, no, yo quiero saber si esto es un lupus, si es una dermatomiositis, si es una morfea, una esclerodermia generalizada, ahí ya hay anticuerpos más específicos. Pero el problema es que muchas veces salen negativos. Y no es porque la persona no tenga la enfermedad, sino que no son exámenes que son absolutamente, ahí se llama, recuerden que hay dos conceptos, sensibilidad y especificidad de un examen. Especificidad, si sale positivo el examen, es porque la enfermedad es. Entonces la especificidad alta a mí me dice, este examen salió positivo, entonces tiene tal enfermedad. El problema es que la sensibilidad no es muy alta en los exámenes de sangre, estos de autoanticuerpos. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el 60% de los casos solamente va a haber anticuerpos positivos y en un 40% no. Esa es una sensibilidad, bueno, no tan mala, pero tampoco no es muy buena. El examen tiene un 60% de sensibilidad y por lo tanto va a haber un 40% de pacientes que tienen la enfermedad, pero el examen les va a salir normal. Entonces, ese es un problemazo. Bueno, los anticuerpos, los autoanticuerpos tienen ese problema. En el caso de la dermatomiositis, como digo, sobre todo con la parte ahí de fisiopatología, etcétera, no se compliquen mucho porque en realidad también uno con el tiempo se va dando cuenta que en muchas enfermedades la fisiopatología no está muy clara. Entonces, en todos los textos aparece así como descripciones, le ponen ahí, no, es que parece que es una disregulación de las células no sé cuánto y todo. Pero en realidad nadie cacha en realidad cómo realmente se produce el proceso. Por lo tanto, si no está claro todavía, evidentemente tampoco uno tiene que aprenderse cosas que no van. En general, acá también lo que ocurre es la generación de autoanticuerpos contra, ya sea principalmente músculo estriado y contra la piel, ¿ya? Están involucrados las células linfoides, los linfocitos, qué sé yo, también autoanticuerpos, como conversábamos. Y acá está el listado, que tampoco es para nada necesario que se lo aprendan, que son precisamente autoanticuerpos más específicos, pero que también tampoco están presentes en todos los casos. Se fijan, los porcentajes son bajos, por eso son exámenes que pueden ayudar, pero si salen negativos no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Eso es lo importante, y en muchos exámenes ustedes a futuro van a tener que aprender a hacer esa discriminación. Hay muchos exámenes que nos sirven de mucho, ¿eh? Y a veces el médico comete el error de pedir una tremenda batería de exámenes que muchas veces va a tener muy poco rendimiento y muy poca utilidad. Al final uno tiene que aprender a discriminar lo que sirve y lo que no sirve para no hacer gastar tanta plata a los pacientes. Se supone que en estos pacientes hay una sobreexpresión de interferón 1. El interferón es producido por macrófagos y por linfocitos T, especialmente los helper 1. ¿Ya? Es una citoquina, es decir, es una molécula que tiene acción de regulación en el sistema inmune, y en teoría estos pacientes tendrían una sobreexpresión. Eso es lo que se ha visto, digamos. Obviamente, en prácticamente todas las patologías autoinmunes, en la patogenia va a estar involucrada un desorden de los linfocitos T. En este caso también se supone que los linfocitos B. Si hacemos memoria, el linfocito B es aquel linfocito que tiene la capacidad de producir anticuerpos. En general, el linfocito B circulante es el que se sensibiliza a algún agente, ya sea microbiano, viral, ambiental, y después va al tejido, y en el tejido produce las cantidades enormes de anticuerpos que en general esas células
las que producen esos anticuerpos se llaman células plasmáticas, que son linfocitos B, pero que en los tejidos se diferencian a células plasmáticas. Eso recordando un poquito las funciones. Por lo tanto, si los linfocitos B están alterados, es porque va a haber producción de anticuerpos alterados, es decir, autoanticuerpos. En general, fíjense ustedes, hay un examen de autoanticuerpos que se llama anti-MI2. Maravillosa especificidad, o sea, si sale positivo, es una dermatomiositis. Pero solamente el 18% de los pacientes va a tener positivo el examen. Por lo tanto, tiene una muy baja capacidad de detectar la enfermedad. Si la detecta, es seguro que va a ser positiva, pero, o sea, que es. Pero en el fondo, esa sensibilidad tan baja no me sirve mucho. Es que es desesperante, porque de repente, bueno, claro, ahora ya no, pero cuando veía pacientes, llegaban con así una carpeta de exámenes, ya que además los inmunológicos hay que tomarlos en lugares muy específicos, que la Católica, que la Clínica Las Condes, la Alemana, una fortuna en exámenes y al final casi todos normales. Entonces el paciente decía, pero doctor, me ha salido todo normal, no tengo nada. No, pues, lamentablemente no significa que no tengas nada. Bueno, en resumen, para que no nos enredemos mucho con tanto concepto, la mayoría de las patologías autoinmunes, sea dermatomiositis, sea lupus, sea la que sea, normalmente el mecanismo a través del cual los antígenos propios se exhiben, se muestran al sistema inmune y pueden producir la autoinmunidad es a través del daño celular, ya sea por apoptosis, por necrosis, pero obviamente aumentada, como por ejemplo pasa con la radiación ultravioleta en la piel, y también por agentes infecciosos. ¿Por qué? El agente infeccioso normalmente es capaz de dañar las células, producir la destrucción de células, y esa destrucción induce que se exhiban antígenos propios, que están obviamente ocultos al sistema inmune porque están dentro de la célula. Ustedes dirán, pero son propios. Bueno, pero igual a veces el sistema inmune los puede reconocer como extraños. Ahora, bajo esa lógica todos podríamos tener autoinmunidad, si todos hemos tenido infecciones virales, bacterianas, pero bueno, es ahí donde falla la cosa en el sentido de que las personas que desarrollan autoinmunidad definitivamente falló este control de que las células autorreactivas se eliminen y sus células autorreactivas continúan y se desarrolla autoinmunidad. Y ahí es donde obviamente hay predisposición genética. Y esa en el fondo es como la patogenia de la mayoría de las enfermedades. Ustedes van a escuchar siempre, no, bueno, esto se desarrolla porque, claro, no sé, comes con mucha sal, entonces desarrolla, qué sé yo, hipertensión diastólica, bla, 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 bla. Pero, claro, igual hay que tener una predisposición genética, familiar. Bueno, y eso se empieza a repetir en un montón de patologías. Al final, como que el fenómeno patogénico es similar, ¿ya? Y todos estos detalles así son las cositas, digamos, que la literatura pone, pero que en realidad tampoco son cosas que están tan demostradas, así que honestamente no tienen necesidad de aprenderse todos estos detalles, digamos. Ahí lo único que dice es que los linfocitos B autorreactivos en el músculo reconocen partículas del ADN de las células y comienzan a generar entonces a través de las células que son presentadoras de antígeno la autosensibilización. Punto. Ahora, la clave es qué es lo que determina que ese DNA, ¿no es cierto?, de que es propio, se exhiba al sistema inmune. Generalmente es a través de un daño que en el caso del músculo puede ser por una miositis bacteriana, puede ser por un traumatismo, todo asociado, ¿no es cierto?, a esta predisposición genética. Así es como muchas veces se ve la dermatomiositis. Son pacientes, bueno, usualmente son mujeres, porque también predomina esto en mujeres.
que tienen una seria sensibilidad al sol. Entonces te dicen, pucha, la verdad, doc, no puedo estar nada al sol, me arde la cara, el pecho. Bueno, lo que tome contacto con el sol, se me pone rojo, me arde. Y aparte de eso, claro, tú notas un paciente que de repente, espontáneamente te dice, no, sabes que no me quiero sentar porque después me cuesta parar. Y no es un viejito, ¿no? ¿Qué te pasa? No, hace un tiempo ya que como que estoy sin fuerza, bueno, no sé, debe ser que no he ido al gimnasio. No, pues, es esta falla muscular que se acompaña del compromiso cutáneo. Y bueno, y la falla ocurre porque efectivamente el músculo se inflama. Comienza a tener focos de infiltrado inflamatorio, linfocitario, qué sé yo, y eso va generando esa inflamación crónica y el daño que vimos en la inflamación crónica, que tiene que ver generalmente con que la célula muscular finalmente se destruye y se reemplaza por tejido fibroso. Y esta es otro grupo, porque está el lupus eritematoso, la dermatomiositis, las esclerodermias, que a veces en semiología también se pasa, son esas patologías cutáneas que generan endurecimiento, aumento del grosor, la piel se pone más fibrosa, más rígida. La más frecuente se llama morfea, y la morfea, lo bueno que tiene es que solamente afecta a la piel, no tiene compromiso sistémico. Y eso no está bien ahí porque eso produce confusión. La esclerosis sistémica es una patología neurológica. Esto se llama esclerodermia sistémica. Eso es importante porque si no se produce una confusión de términos. En este caso, el paciente comienza a tener una fibrosis de la piel en general, pero sobre todo predominante en las manos, los brazos, hacia la cara, pero también tienen compromiso de órganos internos, tubo digestivo, corazón, pulmón, riñón. Y bueno, es una enfermedad que finalmente tiene, como ven ustedes, alta mortalidad, hasta un 70%. Acá se cree que en el fondo la autoinmunidad, bueno, tiene que ver, como dice ahí, con predisposición genética, con esta disregulación del sistema inmune. Y acá lo que podría de alguna manera determinar la exposición de autoantígenos es que se produce un daño endotelial, cuya causa no está muy clara. Estos pacientes empiezan a tener alteraciones circulatorias, eso en algunas zonas produce necrosis puntuales y por falta de oxigenación, o sea, una necrosis de coagulación por isquemia, y eso exhibe, nuevamente volvemos al mismo tema, exhibe material celular propio de tejido que se necrosa o que sufre apoptosis, y eso lo normal es que los macrófagos lo hicieran desaparecer, hicieran el proceso reparativo, fibrosis, cicatrización, lo que ocurre, pero lamentablemente también los linfocitos T se hacen reactivos a algunos de esos antígenos que son propios. Y eso es lo que no debiera pasar. Y por suerte la mayoría de las veces no pasa, porque si no estaríamos llenos de enfermedades autoinmunes, obviamente. O sea, cualquiera podría tener una enfermedad autoinmune. El fenómeno Raynaud, bueno, esto es más medicina clínica, pero como les decía yo, siempre es bueno aprender. Es un fenómeno de alteración vascular que se da mucho en las enfermedades del tejido conectivo, en estas enfermedades autoinmunes, pero en la enfermedad autoinmune que más se ve es precisamente en la esclerodermia, ¿ya? Ojo, hay fenómeno Raynaud en gente que es absolutamente normal. Si de repente hay alguien que con el frío de repente ve que sus dedos están blancos, ¿sí? Y no están en la nieve, ¿no? O sea, hace frío, no sé, en la sala, afuera, y de repente uno se ve los dedos blancos. ¿Qué me está pasando?
Y después de eso se empiezan a poner así azules, ¿ya? Así violáceos, y finalmente toman un color rojo así intenso. Bueno, esas son las 3 etapas del fenómeno Raynaud, y es una alteración vascular que en los casos que son demasiado severos y muy persistentes, porque esto se produce por vasoconstricción excesiva, ¿ya? Llega a la necrosis, ¿ya? A la necrosis generalmente de zonas de los dedos, ¿ya? Solamente por este tema, digamos, de la isquemia que se produce por la vasoconstricción muy severa. Ya, bueno, acá volvemos a lo mismo, o sea, tal vez una infección viral, quizás alguna noxa, a eso se refiere con sustancias químicas o estrés oxidativo, o sea, algo produjo entonces daño en un tejido. Ese daño en el tejido puede haber provocado apoptosis, puede haber producido daño vascular, y eso evidentemente termina generando exposición de antígenos y la autoinmunidad. Después viene el otro proceso que tiene que ver con la esclerodermia, que es la fibrosis, la formación excesiva de tejido colágeno, digamos. Lo más característico en estos pacientes es que tienen una excesiva producción de colágeno, y efectivamente la piel se empieza a poner rígida, muy dura. Ya de hecho llega el momento que los pacientes no pueden flectar ni extender, quedan en una posición, bueno, yo les muestro los dedos, pero a veces incluso también es el brazo, y queda rígido, y no por un problema articular, sino que por la rigidez de la piel. A eso se le llama esclerosis cutánea, por eso el nombre esclerodermia. Sistémica, porque además de ser bastante generalizada, también afecta a órganos internos. Si la fibrosis, la esclerosis es solo en los dedos, se llama esclerodactilia, que es el comienzo de estas esclerodermias generalizadas o sistémicas. Parte con la piel de las manos y después ya se empieza a extender a otras zonas de la piel. Entonces, como les digo acá, básicamente, en teoría, podríamos decir que en el lupus se plantea más un daño principalmente regulado por la radiación ultravioleta. En la dermatomiositis no está muy claro, al parecer también serían agentes virales, traumas que producen daño a nivel muscular, y de ahí parte la autoinmunidad. Y en el caso de la esclerodermia, el daño fundamental parte, digamos, por una anomalía en los vasos sanguíneos, en el endotelio, que eso conlleva después a la isquemia, a la apoptosis, a la necrosis y a la exposición de autoantígenos, para que, por supuesto, después se desencadene la respuesta autoinmune. ¿Y en esta producción de colágeno también se puede dar en el pulmón? Sí, en la esclerodermia sistémica, el depósito excesivo de colágeno se da en pulmón, pericardio, miocardio, riñón, y en general la fibrosis pulmonar es la causa número 1 de muerte en estos pacientes. La causa número 2 es la fibrosis renal, ¿ya? Son pacientes que la pasan muy mal porque, por ejemplo, tienen fibrosis de todo el tubo digestivo, tienen un reflujo horrible, o sea, como el esfínter gastroesofágico casi no funciona, tienen reflujo espantoso, mala absorción, porque a nivel duodenal, de intestino delgado, tienen mucha fibrosis, entonces se produce una mala absorción de nutrientes a través de las vellosidades intestinales, empiezan a tener dificultad respiratoria por la fibrosis pulmonar, empiezan a tener insuficiencia cardíaca por la fibrosis miocárdica. Hay enfermedades muy odiosas en realidad en la vida. Así que lo ideal es no enfermarse. Eso es como lo ideal, digamos. Eso es lo que uno esperaría. Bueno, ahí hay imágenes, una piel muy fibrosada. Bueno, y aquí uno ve cómo los patrones se repiten. En la enfermedad de injerto contra huésped, en las etapas más bien crónicas, ¿ah? La enfermedad de injerto contra huésped crónica, también si uno toma la biopsia de piel tiene esta misma fibrosis.
Lo que hace la rigidez en la esclerodermia sería la fibrosis o el colágeno. Es que claro, fibrosis significa exceso de colágeno. Ya. Exacto. Entonces, claro, no, o sea, el sinónimo de tejido fibroso es colágeno. Cada vez que te digan fibroso, eso es colágeno. ¿Y por qué? Porque en el fondo el tejido conectivo es 98% colágeno, bueno, un poquito de agua, fibras elásticas, fibras reticulares, y paremos a contar. O sea, cuando te dicen los tendones, ¿de qué están hechos? 98% colágeno. La dermis, ¿de qué está hecha? 98% colágeno. O sea, en el fondo el colágeno es importante, el colágeno. Es bastante importante. Así que, pero en exceso no es ninguna gracia. Esa es la idea, que en exceso no es ninguna gracia. Bueno, aquí es como un cambio, digamos, interesante, ¿no? Pero es que, pucha, sí. Uno ve el programa y dice ahí que no, que habla de tanta cuestión. Hay mucho cachureo que no... Bueno, igual hay cosas que no vamos a conversar nomás. Porque la fiebre reumática es otra historia. Pero también es interesante desde el punto de vista de que se genera una autoinmunidad. Y acá el mecanismo es uno que aparecía en el esquema. Habíamos visto que la célula comienza a generar autoataque, finalmente se elimina. Eso es lo que tiene que pasar. Y después aquí abajo vimos que una posibilidad de que esto falle es que hay una coestimulación positiva que no debiera suceder con este par de receptores que se unían aquí abajo, que tenían ese nombre CD28 y B7. Ese era un mecanismo. Y el otro decía, resulta que tengo la mala suerte que una bacteria es fagocitada, el macrófago la reduce en varios fragmentos y resulta que justo el que exhibe, él lo reconoce como si fuera algo mío. Es una porquería del bicharraco, pero sin embargo los linfocitos empiezan a atacar estructuras mías porque ese antígeno se parece muchísimo a varias, estructuras que hay en células normales. Y ese es el caso de esta. Estreptococo beta hemolítico grupo A, también conocido como piógenes. Bueno, esta historia, la fiebre reumática, de hecho yo no viví el pic ya en mis años de estudiante, ya como que la fiebre reumática iba en descenso. En los años 70, 80 era acuática. Había mucha fiebre reumática, porque si bien existía la penicilina, pero no era de uso amplio, en realidad era muy restringido el uso en los años 50, 60. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tenía faringoamigdalitis estreptocócica, aguantarnos, miel con limón, la fiebre que te llevaba, pero pañitos nomás de toallita fría, y así pasaba la faringoamigdalitis estreptocócica. El 99% de las personas se mejoraba y listo, lo pasé mal, pero aquí estoy, sigo en la pelea. Pero el 1% hacía esta reacción autoinmune. Es decir, el sistema inmune frente a esta infección estreptocócica reconocía ese antígeno y lamentablemente, ojo, igual el sistema inmune era capaz de ir a destruir el estreptococo, pero por otro lado empezaba a circular y decía, tú eres de los mismos, ¡pah! Y resulta que era una válvula cardíaca. No, tú también eres bacteria. No, era la piel. Tú también era una articulación. Bueno, y así obviamente había un conjunto de manifestaciones clínicas que son características de la fiebre reumática, pero es que hoy día no la van a ver. No, la verdad que tendría que ser un lugar muy rural, muy alejado del mundo. Acá en Chile difícil. No, por supuesto. Es que si ustedes quieren ver lo que no se ve en el resto del mundo,
tienen que ir a África. Sí, pues. Porque además en África pasa algo terrible, que ustedes ya saben. Todo lo que hay que probar, si funciona, si no funciona. Tratamientos, vacunas, si sirve o no sirve, si da efectos colaterales severos o no. África. Obviamente, con la llegada de organizaciones internacionales, eso ya cada vez es menos. Pero todavía existe, mucho menos, pero en los años 80, 90, nada, pues cualquier cosa, unos cabritos, a ver, este remedio para la malaria, listo, a ver, probámoslo con los cabros, ay no, se murieron 20, no sirve, listo, y así nomás. No, sí, en serio, sí, la cuestión fue cuática. Bueno, y allá también puede pasar, y eso ya no es por, sino que puede pasar que les dé, claro, una faringoamigdalitis estreptocócica y no se trate, y allá sí, se sigue viendo sífilis avanzada, tuberculosis, lepra, bueno, una lástima en realidad. Pero bueno, acá no. Así que esto es como de la historia de la medicina. Yo por lo menos como médico y como estudiante creo que he visto 2 fiebres reumáticas y la última que vi fue hace 25 años atrás. Entonces, claro, no es muy frecuente, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a adentrarnos mucho en la parte clínica, pero recuerden entonces que acá se generan autoanticuerpos. Este es un buen ejemplo de cómo un antígeno microbiano puede ser reconocido como un antígeno propio. Se confunde el sistema inmune. Y lo peor de todo, claro, uno dice por último, porque por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que es sumamente frecuente, es una tiroiditis autoinmune que en realidad me atrevería a decir que afecta al 15% de la población, de las cuales 90% son mujeres, y esos linfocitos reconocen a las células tiroideas como algo extraño y empiezan a destruirlas. Mala cosa, pero bueno, por lo menos ahí cuando me empieza a bajar la hormona tiroidea me tomo la levotiroxina nomás y se acabó el drama. En general no es muy terrible, porque es una enfermedad autoinmune muy focal, muy precisa, muy al callo, solo célula folicular tiroidea. Pero acá no, a esta desgraciada más encima se le ocurre atacar estructuras vitales, la válvula cardíaca. Entonces, en general, ahora ya no, pero las causas de reemplazo valvular en los años 90, 2000, eran casi todas por fiebre reumática que dejaban secuelas en las válvulas cardíacas, especialmente aórtica y mitral. Hoy en día, la principal causa de reemplazos valvulares es por necrosis de los músculos papilares que mueven las válvulas cardíacas, que incluso a veces esa necrosis llega a la válvula misma y la rompe. Y la causa fundamental de la necrosis de los músculos papilares, infarto agudo del miocardio. Exactamente. Entonces, hoy en día la causa es distinta. Hay mucho menos reemplazos y los reemplazos son por procesos justamente degenerativos del tipo fibrosis postinfarto. ¿Ya? Así que hay mucho menos reemplazos valvulares. Antiguamente la cirugía cardíaca que uno iba a ver, que eran a todos estos 12 horas que uno tenía que estar mirando ahí en el pabellón sin moverse, y el cirujano decía, si yo no salgo de la cirugía, usted tampoco va a salir. Así que no es que tengo que irme para la casa. Si yo no termino la cirugía, usted no se va, me decía. Y yo mirando, estaba atrás, no servía para nada. Puta madre, bueno. Aquí en Temuco, po. Acá, po. Puta madre, bueno. Sí, pues. Entonces, esa vez entré a la cirugía cardíaca porque no era una rotación obligatoria, nada. Era, en realidad, todos querían entrar para ver la cuestión. Pero no sé por qué no me daté bien y dije yo, ya, pues voy a entrar así, voy a hacer el lindo, voy a mirar un rato, que entrete, en realidad muy entretenida,
Pero ya a las 3 horas, permiso, ¿y usted para dónde va? Bueno, es que ya... Eso, me dijo. Se queda aquí hasta que yo termine la cirugía. 12 horas me mandé. Puta, lindo el chiste, man. Ay, señor. Esa fue de válvula todo esto, pero hoy día también, ustedes bien saben que la cirugía de corazón abierta más frecuente es coronaria, por digamos, los bypass coronarios. Y en realidad eso también está disminuyendo. Hoy en día está tan avanzada la cirugía o los procedimientos endovasculares que en realidad tiene que ser mucho el desastre de las coronarias como para tener que operar y hacer el bypass. Muchas veces se puede resolver a través de cirugía endovascular. Eso ha avanzado muchísimo, está increíble en realidad, espectacular. Pero para el que se quiera dedicar, les digo que se van a irradiar hasta los demonios, porque es bonita todos los tratamientos endovasculares, no estoy hablando solo de cardio, también puede ser a nivel cerebral, se pueden instalar catéteres pulmonares. Bueno, hay miles de cosas que se hacen hoy en día, malformaciones vasculares que las obstruyen, pero para eso tú tienes que ver dónde vas con la guía, que es metálica, un material que se detecta con radiografía, con imágenes radiológicas, pero no es que tomen una radiografía así para saber dónde voy. Estás permanentemente con la imagen radiológica ahí, pues entonces te está descargando rayos todo el rato. Claro, y te ponen unos chamantos de plomo más mula. Nadie les cree que esa cuestión te va a atajar la... Bueno, y lo que yo he visto, un colega mío, 42 años, se murió de una leucemia, pero él era radiólogo intervencionista. Así que, ¿quién quiere después dedicarse a eso? Después de esta confesión que les acabo de decir. No hagan tal. ¿No podrían jubilarse? ¿Se van a irradiar? No, para nada. No, además que los médicos se jubilan tardíamente, porque en el fondo, ¿qué nos pasa a todos los médicos? Ganamos X y después te jubilas con 23X negativo. Entonces ningún médico se jubila. Todos los médicos trabajan hasta los 80, bueno, salvo que se pongan a hablar weás, pero en general, digamos, no, yo diría que, no, en general hay mucho veterano que sigue sin dar jugo y yo creo que sí aportan, pero también, bueno, hay gente que se deteriora y no puede seguir. Yo, en lo personal, le seguiría dando hasta que la mente lo permita nomás, pues, sí, pucha, ¿por qué no? Bueno, ahí, como digo acá, la idea es recordar eso, no, como digo, sin tanto detalle. Básicamente lo que sucede es que se generan, digamos, una respuesta autoinmune a un elemento bacteriano, punto. Ahora, recuerden que siempre que uno habla de inmunidad, habla mucho de los linfocitos T, los helper 1 y bla, 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 pero no se olviden los linfocitos B, que finalmente en los tejidos se llaman células plasmáticas, esos son los que producen los anticuerpos, ¿ya? Porque uno habla mucho de autoanticuerpos. Bueno, ¿y de dónde venían los autoanticuerpos? De los linfocitos B, que a su vez en los tejidos se denominan células plasmáticas, así que son súper importantes también como células de la autoinmunidad, digamos. Y bueno, como digo, se atacan estructuras cardíacas, neurológicas, o sea, del sistema nervioso central. Acá, bueno, la verdad que es una válvula que está absolutamente anormal, gruesa, no se ve cuerdas tendinias, sino que es todo un aparato ahí fibrosado. La enfermedad reumática en su etapa más aguda forma unas lesiones vegetantes y en la etapa más crónica produce esta deformidad de la válvula. Como, bueno, acá estamos obviamente ventrículo izquierdo, que es más grueso, ventrículo derecho,
esta válvula es la que separa la aurícula del ventrículo, así que es la válvula mitral. También se producen alteraciones a nivel cutáneo, pero bueno, insisto, esto no es una clase de medicina clínica, es básicamente para que sepan una forma de manifestación de la autoinmunidad es la fiebre reumática, a nivel miocárdico, focos inflamatorios, que bueno, alguna vez un patólogo les llamó nódulos de Achoff, pero en el fondo es inflamación. Bueno, yo me imagino que más de alguien habrá escuchado de esto. Es una estructura que está en Europa, entre Francia y Suiza, ¿ya? Que se llama el Gran Colisionador de Hadrones. Es una estructura bien interesante porque es la obra de ingeniería más grande que se ha desarrollado en el mundo hasta el día de hoy. Está aproximadamente a 100, 150 metros de profundidad bajo una ciudad. O sea, esta ciudad que está aquí se llama Ginebra, que además es una ciudad muy importante desde el punto de vista de la economía mundial. Es un círculo un poco elíptico, absolutamente interconectado, o sea, no, evidentemente lo que está aquí gira y gira y gira, digamos. Y estos gallos lograron, bueno, esa cosa que gira y todo, en el fondo tiene, imagínense, este es el porte de un par de personas, vean ustedes la altura que tiene esto, y bueno, esto después se ensambla, se conectó, y todo eso es para dos orificios que son como de este porte, que están así al centro, en el cual circulan, estructuras nucleares, digamos, estructuras subatómicas como protones y neutrones, y con todo el aparataje que tienen estos gallos ahí, estos tipos logran que esas partículas giren aproximadamente casi a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, bueno, es el sueño, digamos, incluso de películas que si pudiésemos viajar a la velocidad de la luz podríamos llegar bastante más rápido. De hecho, 8 minutos nos demoraríamos en llegar al Sol. A la Luna nos demoraríamos un segundo, un poquito más de un segundo. Estaríamos ahí y después en la Luna. Maravilloso. Pero nuestro querido Albert Einstein descubrió una cosa, y es que la velocidad de un cuerpo hace que vaya aumentando la masa. Mientras más rápido yo vaya, mi masa va aumentando en forma exponencial. ¿Qué implicancias tiene eso? La fuerza de gravedad. Cualquier elemento que comience a adquirir más y más masa, empieza a adquirir cada vez más fuerza gravitacional. Entonces, si por acá, un Elon Musk o la NASA pudiese desarrollar una nave que viajase a la velocidad de la luz, si esa nave pesa, por ejemplo, me imagino, unas 50 toneladas, a la velocidad de la luz pesaría 50.000 millones de toneladas. La misma nave, ¿ya? Y de esa manera su fuerza gravitacional sería millones y millones de fuerza G. Es decir, lo que haría una nave a la velocidad de la luz es que atraería todo a su alrededor, se comportaría como un agujero negro, atraería todo. Entonces es incompatible, no se puede. Una pena porque yo quería viajar a la velocidad de la luz, pero no se puede. Entonces, una de las cosas que yo me acuerdo que parecía un loco delirante, cuando se empezó a hablar que se iba a construir esto, y después cuando ya dijeron que se iba a inaugurar, yo era el único que esa noche durmió mal, en serio. O sea, yo dije, pero y si estamos hablando de partículas, ya muy partículas serán, pero se supone que elevan su masa a millones. O sea, que esas partículas que van a estar ahí
van a estar a la velocidad de la luz, o sea, puta, no sé, se rompe el tubito en alguna parte, compadre, y la particulita que va a pesar, no sé, o va a tener una fuerza de gravedad, se va a chupar la Tierra entera y cagamos. O sea, oye, pero me tuvo mal harto tiempo, y yo le planteaba esto a la gente, le decía, oye, ¿tú cachai que tenemos este tema del colisionador? Y así como, y ¿de qué estáis hablando primero? ¿Y de cuál es tu tema? No, pero que se puede acabar la vida en la Tierra. Ya, chico, como estáis viendo muchas películas. Bueno, la verdad que se planteó ese temor cuando se desarrolló esta cosa, y más encima me avisan que no solamente era que las hacían girar a esa velocidad, sino que las hacen colisionar a esa velocidad. Bueno, y la liberación de energía de cada colisión es equivalente a lo que gasta, por ejemplo, una ciudad como Temuco en energía en un mes. Una colisión genera la energía suficiente para alimentar eléctricamente a Temuco un mes. Y resulta que se producen aproximadamente 8.000 y tantas colisiones por segundo. Yo dije, aquí sí que cagamos. No, o sea, ya esto va a ser una bomba atómica, también se va a romper el tubito ahí, seguro. Bueno, nada, o sea, con una colisión de tan alta energía probablemente no vamos a alcanzar ni a pestañear y vamos a estar convertidos en polvo, digamos. Entonces todos esos temores me atacaron y sufrí mucho. Y no pasó nada, sí, no pasó nada. La verdad que se logró, por algo, bueno, aquí trabajaron científicos de muchos países, y la verdad que ellos aseguraban que no, algo así no podía suceder, qué sé yo, y bueno, el objetivo de esto era descubrir partículas subatómicas y en teoría llegar a la partícula madre que se supone que explica el origen del universo, que en realidad la descubrieron, pero aún así todavía nadie responde cómo se originó esta cosa. O sea, ya, más que cómo se originó, ¿qué había antes del Big Bang, no es cierto? ¿Qué había antes? Es difícil pensar qué pudo haber. Bueno, esto es porque nos pasamos de mesenquimopatía, fiebre reumática, ahora vasculitis, no digo yo si esto es un potpurrí de cosas. Algo habíamos hablado de vasculitis, principalmente inflamación de los terrenos capilares. Conversamos que igual habían vasos sanguíneos de mayor tamaño que se podían inflamar, pero ahí generalmente no actuaba el mecanismo madre de las vasculitis, que ustedes ya, pero a fuego aprendieron que es el mecanismo tipo 3 de complejos inmunes circulantes. Entonces es acá donde los complejos inmunes circulantes se atajan, no pueden pasar hacia el territorio venoso, y aquí se produce entonces el fenómeno inflamatorio. Esta es la clasificación de las vasculitis. En general esto también es un tema clínico. En general lo que uno más ve son las vasculitis de pequeño vaso. Bueno, como digo, tampoco es la idea que ustedes se aprendan la clasificación, ni mucho menos. Tenemos, digamos, puede haber un daño directo a los vasos sanguíneos, pero ahí ya no es una vasculitis tan autoinmune. Yo diría que en general es básicamente porque hay un proceso, digamos, que daña la pared vascular, normalmente por complejos inmunes circulantes, o hay una enfermedad sistémica que también es capaz de producir daño inflamatorio en los vasos. Bueno, los mecanismos ya los vimos, ya los hemos hablado, y esta es la tipo 3. Bueno, eso ya estoy repitiendo, ¿ya? Hay varias vasculitis, pero mira, en general con lo que uno se encuentra en la parte clínica, ya que estamos viendo cosas clínicas, son las vasculitis cutáneas puras. Las vasculitis se dividen en vasculitis que comprometen solo la piel, o vasculitis en las que hay compromiso de piel y compromiso sistémico, ¿ya? Puede ser que esa vasculitis sea la única manifestación que yo tenga, es decir, me dio la vasculitis y me está atacando piel y órganos,
o puede ser que esa vasculitis sea también parte de una enfermedad sistémica. ¿Cuál es la más frecuente que produce enfermedad sistémica? El lupus eritematoso sistémico. Suele producir vasculitis también, pero ahí la vasculitis es secundaria al lupus. A veces la vasculitis es primaria. ¿Por qué causa? Muchas veces no se sabe. A veces es secundaria a infecciones virales, otras veces por medicamentos que inducen la formación de estos complejos inmunes circulantes. O sea, ¿cuando el medicamento desaparece, sí o no? Sí, sí. De hecho, normalmente en casi todas las reacciones adversas a medicamentos, sea una vasculitis, sea lo que sea, la primera indicación que uno debe hacer es suspender el medicamento, ¿ya? Y después, para variar, el tratamiento es inmunosupresión. O sea, van a ver ustedes cuánto se van a encontrar con que el tratamiento de la enfermedad es inmunosupresión, en muchas enfermedades. Doctor, ¿un paciente puede generar una tolerancia a los medicamentos inmunosupresores que le dejen de hacer efecto? No, eso no está descrito, profesor. Normalmente siempre tienen efecto, y de hecho solamente el aumento de los inmunosupresores es por lo que les conversaba hace un rato atrás, si el cuadro empieza a empeorar. Y yo digo, chuta, lo tengo con 40 miligramos de prednisona y resulta que se le siguen rompiendo los vasos sanguíneos. Bueno, tengo que subir. No es por tolerancia, sino que porque necesita más. Pero no, los inmunosupresores realmente son medicamentos de mucha potencia y que generan un efecto, digamos, en la inmunidad bastante grande. Entonces, claro, al final yo estoy haciendo un ejercicio mental, empiezo a revisar los tratamientos para las dermatitis, psoriasis. Estoy pensando en derma, pero también podríamos pensar en, qué sé yo, glomerulonefritis, en las famosas fibrosis pulmonares, bronquiolitis crónica, en el asma, en la rinitis. Se usan corticoides, se usan inmunosupresores. Al final, cuando la causa es algo súper preciso, como por ejemplo neumonía bacteriana, una pielonefritis bacteriana, bueno, ahí ya, ok, no se usan inmunosupresores, ahí se usan antibióticos. Pero en general, el inmunosupresor es un medicamento enormemente necesario en nuestro arsenal terapéutico porque la inmunidad, como vimos en una de las primeras clases, al final el daño que nos produce el sistema inmune a través de la inflamación aguda, crónica, es muchas veces peor que la enfermedad misma. Resulta ser que esta reacción inflamatoria termina siendo peor que, en el fondo, la propia enfermedad. Esto se refiere al proceso, ¿no es cierto?, de fijación, ¿no es cierto?, del complejo inmune al endotelio. Eso atrae el complemento. El complemento tiene varios componentes, como vimos, que no era necesario aprendérselos, pero al menos uno sabe que el complemento tiene un rol de atraer otras células inflamatorias, o sea, como una quimiosina o quimioquina. Por otro lado, el complemento tiene una función de destruir algunos agentes bacterianos. Y eso hace que esta acción como de quimiosina atrae los neutrófilos que se adhieren, ¿no es cierto?, al endotelio. Después traspasan el endotelio, pero no sin antes dañarlo. Y ahí viene entonces obviamente la vasculitis, el daño vascular. Esta es una vasculitis curiosa, no es tan frecuente. Se llama crío porque efectivamente da por temperaturas bajas. Normalmente las temperaturas bajas producen ciertos fenómenos vasculares en la piel, pero no vasculitis. Hay una enfermedad que se llama crioglobulinemia, que tampoco vamos a entrar tanto en detalle. En el caso de bajas de temperatura, hay unos anticuerpos que de alguna manera reaccionan a esta baja de temperatura y se unen a ciertos receptores del endotelio y lo dañan. Esa baja de temperatura es la temperatura cutánea, no la ambiental, porque si fuera por menos de 37 grados,
uno dice, bueno, tendremos que estar todos ahora con una vasculitis crioglobulinémica. Se refiere a bajas de temperatura de la piel, de la temperatura de la piel. Esta, que por ahí también la mencioné, es una vasculitis que probablemente, bueno, les van a hablar de esto en pediatría, pero seguramente incluso haciendo algún paso práctico o el internado, la van a ver, no es tan infrecuente. Estos niños previamente tienen infecciones, ya sea urinarias o gastrointestinales, por virus o bacterias. No es solamente una causa infecciosa, pueden ser más de una causa infecciosa, y lo que sucede es el mecanismo de la fiebre reumática, es decir, ese virus, esa bacteria tiene algunos elementos que son captados por la célula, digamos, presentadora de antígeno, y esa es la que hace que ese antígeno se transforme en un antígeno, digamos, que hay que atacar, y lamentablemente se parece a antígenos propios y se produce daño en la piel, en las articulaciones. Estos pacientes también tienen a veces alteraciones renales, otras veces tienen alteraciones también en el tubo gastrointestinal. Esto es más que nada esta cosita que se llama thecalgarywide.com. Es que ahora ustedes no están en esa etapa, pero créanme que estos algoritmos son maravillosos. Desde las causas, un poquitito, ¿no es cierto?, la fisiopatología, después, evidentemente, el daño que se produce con un poco la manifestación histopatológica y las manifestaciones clínicas. En realidad acá no hablan mucho del tratamiento, pero al menos, como para hacerse una idea, están súper buenos. Y hay el Calgary White tiene para todas las patologías este algoritmo. Te ordena, no sé, a mí me encantó, me encontré así como súper bueno para todas las patologías, no solamente patología autoinmune o no solamente patología en piel. Acá, en el fondo, lo que tiene que ver con fisiopatología es que los autoanticuerpos que producen los complejos inmunes son de la línea IgA. Acuérdense que los anticuerpos más frecuentes y que más participan en reacciones inmunológicas es la inmunoglobulina G, ¿ya? Luego la M, después la A no es lo más habitual, y la E participa mucho más en reacciones inmunes de tipo alérgica. Recuerden, de hecho, que si uno quiere saber si alguien está teniendo una infección activa por un virus, por ejemplo, a ver, esta infección herpética será antigua, será ahora reciente, se pide la inmunoglobulina M, que es el primer anticuerpo que el sistema inmune desarrolla contra los virus. Cuando la inmunoglobulina M empieza a bajar, sube la inmunoglobulina G. Y esa inmunoglobulina G permanece elevada normalmente en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me hicieran un examen para saber si tengo herpes simple tipo 1, claro, como no tengo lesión cutánea visible, me van a decir, ya, te vamos a hacer un examen y vamos a ver si tienes el virus herpes tipo 1. Lo más probable es que a mí me salga la IgM negativa porque no tengo un episodio agudo, pero la IgG me va a salir positiva porque yo sí tuve herpes labial, me acuerdo, hace como 20 años atrás, y esa IgG que se formó en esa época todavía circula. Entonces, ese examen me sigue saliendo positivo y yo sigo teniendo anticuerpos contra el virus herpes tipo 1. Así funciona la inmunidad especial, que es la adaptativa, tiene memoria, continúa en el tiempo. Bueno, acá la ejemplificación de lo que es la vasculitis, en el fondo el daño que se traduce, ¿no es cierto?, en inflamación en la pared del vaso, normalmente parte a nivel del lumen, por el depósito de un complejo inmune circulante, se activa la cascada del complemento, con eso se atraen neutrófilos, los neutrófilos después pasan a los tejidos circundantes y en los tejidos circundantes se produce inflamación aguda, por eso hay neutrófilos primero, y después hay
un periodo de inflamación crónica que, como ya también conversamos, no debería durar más de 2 semanas, 3 semanas como máximo, y ahí cesar. Si eso pasa, está perfecto. Si la inflamación persiste, ahí estamos hablando de una inflamación crónica patológica que en general implica todo el proceso de fibrosis, bueno, todo lo que ya vimos, digamos. Bueno, bien enredoso esto, pero bueno, nada. La parte inmuno siempre es media engorrosa y como todavía guardar. Como todavía no se ha hecho no se ha aclarado todo el tema inmunológico, bueno, hay miles de cosas que son todavía hipotéticas. Va a ser mucho más tangible cuando hablemos de neoplasias y de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así que, ya pues chiquillos, mañana nos vemos, ¿eh? O sea, bueno, nos vemos vía pantalla.